exactamente. Pues ¿dónde se genera la película? ¿Qué me da esta información a la hora de pitchar? El dónde. Costos, que incluso también podría ser un valor de producción, el dónde se genera, no es lo mismo locaciones naturales, ¿no? De las cascadas de, perdón, universos. Es cómo voy a vender, ¿no? Las locaciones, o sea, es como un valor de producción de alguna forma y sobre todo también costos, si va a ser de coproducción, qué tanto voy a filmar yo en un sitio, qué tanto voy a filmar en interiores o en exteriores, de repente, pero sobre todo es un dónde de países, ¿no? Del lugar donde la voy a filmar, ¿sí? ¿Quién? Súper importante. ¿Hoy no desayunaron? No. Equipo, director, exactamente. Es bien importante, o sea, no importa y no tengan miedo cuando digan, bueno, es mi ópera prima. Claro, pero hay secretos para eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede la película? ¿Cuándo la vamos a terminar? ¿Cuándo la vamos a hacer? Ahora sí. El qué sería título, género, duración, logline o sinopsis corta. Y sinopsis cortas son de 3 a 5 líneas. El logline es un gancho, es una sinopsis y se hace con la misma estructura que se hace una sinopsis larga, digamos una de una hoja, pero en 3 líneas. Entonces yo recomiendo que es primera línea, inicio, desarrollo y final, ¿no? Y el logline tiene que atrapar. ¿Han visto las cajas de Blockbuster o de los videoclubs que vienen detrás las sinopsis cortas? ¿Ustedes creen que es la misma que nosotros utilizamos en el logline? Exactamente, digamos que esa es más bien una sinopsis de distribución, ¿no? O sea, es ya para vender la película a otro público. Aquí lo que queremos es vender la película para que me den dinero para hacer la película. Son 2 sinopsis totalmente diferentes. Ahora, bueno, es bien importante identificar los temas. Identificar los temas quiere decir si es una película de amor, romance, de acción. Los temas se definen en una palabra siempre, porque les pregunto, ¿cuál es el tema de tu película? Bueno, y sobre todo también pasa mucho en documental, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema es de que él va, sube, baja la montaña y entonces pues hace un logro, un esfuerzo, sí, pero ¿cuál es el tema? ¿No? Puede ser superación personal, puede ser éxito, o sea, identificar cuál es el tema de la película. Es bien importante también. Bueno, el tratamiento sería un cómo, si quieren también seguir en esta cuestión de las palabras, es el cómo. ¿Cómo voy a contar la película? ¿Cómo la voy a hacer? Visualmente, ¿qué es lo que va a ver en la pantalla? Y como no tenemos, digamos, un tráiler, un reel, no tenemos ni siquiera dinero para hacerlo, es bien importante eso. O sea, ¿yo qué voy a aportar visualmente a esta película? Hay veces que tenemos que pensar en imágenes, identificar una escena que realmente retrate la película. Si yo estoy vendiendo una película de acción, pues entonces yo me puedo imaginar y puedo contarle al público una película de acción. Entonces, ¿cómo te imaginas el choque, ¿no? El choque de tu película. ¿Sí? Entonces es cómo voy a contar la película. Y ahí entra si la fotografía es tal o el montaje. ¿Cómo te imaginas tú tu película? En caso de documentales, ¿cómo la voy a hacer? Pues es igual. Si es entrevista, si es un seguimiento de personaje, pero es cómo voy a hacer mi película. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Cómo me lo imagino? Y para esto funciona mucho de que ustedes piensen en imágenes. Normalmente todos los que trabajamos en este medio siempre pensamos en imágenes y a veces luego la tiramos al papel. Entonces es eso, es imaginarse un cuadro, describirlo y ese sería nuestro cómo voy a contar la película, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Eso es bien importante. Esta es una conexión que de repente puede ser muy emotiva y la información que me da a mí, que estoy del otro lado como juez de pitching, es cómo surge la idea, es una motivación personal. Y esto también te sirve como vínculo emocional
para saber si realmente quieres hacer esa película. Hay veces que sí surge de algo súper personal una historia, ¿no? O hay veces es de que, como una anécdota, ¿no? Bueno, yo iba caminando, vi un diario, entonces me imaginé que por qué no hacíamos una película ahí, o fue incluso cuando yo escribí un libro, perdón, cuando leí un libro y entonces me puse a escribir el guión. O sea, no todos los proyectos son iguales, ¿eh? Pero a veces el cómo surge la idea te da muchísima información para saber esta conexión personal que tiene la persona que me está pitchando la película con el proyecto. Luego también tenemos que estudiar el público y el formato. ¿A qué público va dirigido? ¿Hacia quién es mi película? ¿Cómo está clasificada mi película? ¿En dónde la vamos a ver? ¿Quién la puede ir a ver? Porque lógicamente la persona que está detrás y que te va a dar dinero, bueno, sí, ¿y cuánto piensas recuperar? Pues no sé, pues yo la quiero pasar en cine, sí, pero ¿para qué si nadie la va a ir a ver? ¿Has visto películas de estas que las vean y ya han tenido taquilla? Pues no. Y entonces ahí mismo nos hundimos, ¿no? O sea, decimos, bueno, yo mismo estoy diciendo que no voy a recuperar, no voy a pensar, ¿por qué? Porque no hay un estudio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos toda esta información de números o saber la audiencia, bueno, hay muchas bases de datos que ya se pueden conocer qué audiencia tuvo la película, pero lo que se hace de repente es buscar una película que haya tenido como el mismo formato, el mismo contenido, o quizá está hecha, digamos, visualmente, entonces saber qué recorrido o qué trayectoria ha tenido esa película para nosotros más o menos engancharnos y decirnos, bueno, si esta película recuperó tanto, a lo mejor sí, bueno, pero no se comparen con una película exactamente de la superindustria norteamericana, porque lógicamente las películas latinoamericanas no recuperan de esa magnitud. Hay que considerar muchísimas cosas más, ¿no? Y bueno, pues el formato que les había dicho más o menos, ¿qué significa el formato en un pitching? Es saber duración o incluso en qué la vamos a hacer, si es en HD a 35 milímetros o si es en 35 milímetros. El por qué, como se lo he dicho, por qué queremos realizar esta película. Y la segunda pregunta es, ¿por qué es diferente a las demás? ¿Yo qué aporto a esta película para hacerla diferente? Si hay muchas películas iguales que hablan de lo mismo, ¿cuál es mi aportación o por qué tiene la gente que ir a ver mi película? Si yo pregunto aquí, ¿por qué tienes que hacer tu película? O sea, ¿qué es lo que tú aportas de diferente a tu película? Créanme que la mitad me va a decir que lo sabe, ¿no? Entonces hay que identificar qué hace diferente nuestra película. Y si aún no lo tenemos, hay que buscar algo diferente, porque películas así, guiones iguales han llegado 20,000 veces y no sé si les ha pasado que, por ejemplo, a los fondos que aplican, todo mundo aplica al mismo fondo y solamente seleccionan 3. ¿Por qué? Porque quizá hay algo diferente de lo que se ha hecho, ¿no? Es como te dicen, una película más de migración, pues, ay, sí. Pero ¿cuál es lo diferente de esa película, no? Y bueno, como les decía, ¿por qué invertir en esta película? ¿Qué público? O sea, ¿qué me va a generar? Si yo te voy a dar dinero, o sea, como tú le prestas dinero a un amigo, bueno, sí, pero me lo vas a regresar, le estás ofreciendo un negocio, y entonces, ¿de qué forma yo voy a tener dinero o yo qué voy a ganar con poner dinero en tu película, ¿no? Y ahí entonces ya empezamos a pensar en las ventas, por ejemplo, ¿no? Hacia dónde va mi película, si va hacia ventas nacionales, ventas internacionales, estudiar cuánto puedo recuperar también de alguna forma, cuál es mi ruta o mi estrategia a seguir. ¿Y dónde? Bueno, dónde se realizará la película, ¿no? Ya les conté más o menos de cuál es esta información o qué me da esta información para saber dónde se realiza la película. Porque de repente también quieren hacer, bueno, queremos hacer coproducción, una película que se lleva en Francia, en México y no sé, en España. Ahora, ¿y dónde la vas a rodar? Bueno, todo va a ser en los foros de México. Y entonces, ¿cómo vas a buscar coproducción, no? Son cosas y detalles que esta información tienen que dominar, pero además no nada más es decirlo, sino es investigar si realmente cuánto puedes sacar de cada país, porque todo el mundo dice, es que voy a hacer coproducción con Argentina, con España y México. Sí, pero ¿has investigado ese mercado?
¿Sabes cuánto se puede recuperar de cada país? ¿Sabes cuánto invierte? ¿Sabes los fondos que existen? Bueno, el quién.